Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Django paso a paso. En esta ocasión aprenderemos a crear vistas con clases. Hasta ahora para nosotros una vista era una función y lo que haremos a partir de ahora será definir las vistas como clases en lugar de funciones. Estáis viendo ahora mismo en pantalla lo que sería una vista normal y corriente definida por una función. Sin embargo, esta que vemos aquí sería el equivalente pero mediante una clase, es decir, una clase con sus atributos y un método, en este caso get, que responderá o será llamado cuando reciban llamadas de tipo get. Lo mismo podríamos hacer para una llamada de tipo post. La forma de enlazar una vista con una URL no va a cambiar demasiado. Volvemos al archivo urls.py y ahí lo que tendremos que hacer será, en lugar de indicar la función relativa a esa vista, indicaremos el nombre de nuestra clase .asView. Este método que hará, este método inicializará nuestra clase y le pasará o le hará una llamada al método oportuno, pues al método get si la petición es de tipo get, al método post si es de tipo post, etcétera, etcétera. De todas formas, nosotros no vamos a utilizar directamente este tipo de clases para las vistas, sino que vamos a hacer uso de unas clases que Django ya ha preparado por nosotros con las funcionalidades más típicas. Este tipo de clases se llaman vistas genéricas basadas en clases, y lo que harán será proveernos ya de muchas funcionalidades de serie. Vamos a empezar por una de las vistas genéricas más utilizadas, DetailView. DetailView es una clase ya preparada para nosotros, de forma que podemos definir una vista que extienda de DetailView, una clase que extienda de DetailView, y simplemente indicando el modelo ya será capaz de realizar todas las funcionalidades que nosotros necesitamos. Es decir, cuando alguien llame a una URL, en este caso de un empleado, pasándole un ID, una primary key de ese empleado que queremos ver, DetailView solamente especificándole nosotros el modelo ya es capaz de devolver, digamos, o de ejecutar un método render con los datos de ese modelo o de ese empleado en concreto y además pasándoselos a una plantilla que nosotros tendremos que haber definido. En este caso, el nombre de la plantilla tendrá que cumplir con una convención. Su nombre tendrá que ser el nombre del modelo seguido de un guión bajo y la palabra detail. Luego ya en esta plantilla, cuando nosotros queramos utilizar la información de este objeto empleado, lo haremos utilizando una variable que se llamará igual que el modelo. En este caso sería empleado. Bien, vamos a pasar al código en lugar de tanta teoría y continuaremos con nuestra vista de empleado. Bueno, si nos movemos al editor, lo que vamos a hacer va a ser comentar la vista que teníamos definida ya como una función, la comentamos toda y vamos a crear una vista de tipo clase genérica. La llamaremos empleado DetailView y evidentemente será una subclase de la vista de la clase DetailView. Hacemos el import correspondiente para poder utilizar estas clases DetailView y comenzamos a implementarlo. Como hemos dicho, lo más importante es definir el modelo que va a utilizar, en este caso empleado. Como nosotros tenemos ya una plantilla creada que se llama empleado.html, no empleado-detail.html, que sería la convención por defecto, tenemos que especificar dentro de nuestra clase cuál va a ser la plantilla que queremos utilizar. Esto al fin y al cabo nos da la flexibilidad de poder llamar a nuestras plantillas como nosotros queramos y indicarlo dentro de la clase. Ahora ya lo que nos queda es ir a las URLs y actualizar la nueva URL. Por un lado, cambiar la llamada a la función por la llamada a la clase. Esto lo hacíamos poniendo el nombre de la clase y llamando al método asView. Por otro lado también, el parámetro que va a recibir esa primary key del empleado hay que especificarlo, hay que llamarle pk. Es la convención que van a utilizar las clases de genéricas. Ahora guardamos los cambios, nos vamos al navegador y recargamos para comprobar que todo funciona correctamente. Evidentemente, como hemos visto, funciona. Si os fijáis bien, nos ha desaparecido el subtítulo. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, al final el subtítulo era una variable que nosotros le estábamos pasando y que ahora mismo no hemos especificado nada. Simplemente le estamos pasando los datos del empleado. Lo que vamos a tener que hacer ahora en nuestra clase es, aparte de pasarle los datos del empleado, decirle que también pase ese título de la página que nosotros necesitamos.
Para hacer eso, tenemos que definir dentro de nuestra clase una función que se llame getContextData. Lo primero que tenemos que hacer dentro de esta función es cargar el diccionario context. Para ello simplemente tenéis que escribir lo que estáis viendo por pantalla, una llamada al método super. Recordad que estamos heredando de la vista o de la clase DetailView. Y ya a continuación de esta línea podemos comenzar a añadir la información que nosotros queramos. En nuestro caso vamos a añadirle una clave llamada título página y el valor de ella, que será, detalles del empleado, que vendrá a ser nuestro subtítulo o lo que queremos introducir ahí en nuestra plantilla. Escribimos para terminar return context y ahora ya solo nos queda de nuevo guardar los cambios, volver al navegador y comprobar que ahora sí que está cogiendo esta variable correctamente. Vemos que todo ha ido bien, pero también os estaréis preguntando que, claro, en nuestra aplicación tenemos otro tipo de vistas, como puede ser la del listado de departamentos. Bueno, pues las buenas noticias son que Django también nos provee de una clase genérica para listados. Así que vamos a ir ahora a nuestras vistas y vamos a sustituir la vista que teníamos definida mediante una función por una nueva clase de tipo ListView. La llamaremos departamento ListView, especificaremos que hereda de la clase ListView. Como veis también tendremos que hacer el import de esta nueva clase, en este caso lo ponemos a continuación de DetailView. Y las cosas que tendremos que especificar dentro de nuestra clase serán similares. Por un lado, como siempre, el modelo. Indicaremos que el modelo en este caso es departamento. A continuación, el template o la plantilla que vamos a utilizar. En nuestro caso se llamaba departamentos.html, así que lo especificamos. Algo que también tendremos que especificar será qué tipo de listado de datos vamos a pasarle a nuestra plantilla. Para ello utilizaremos una variable llamada querySet y en ella tendremos que especificar ese listado de datos de dónde saldrá. Pues en nuestro caso vamos a hacer una consulta utilizando la clase departamento y vamos a pedirle todos los departamentos ordenados por nombre. Por lo tanto, escribimos el order by nombre y con esto habríamos terminado, pero recordad que también teníamos que especificar más información, en este caso el subtítulo de la página en la que estábamos, ese título página. Esto lo vamos a hacer exactamente igual que lo hemos hecho en el DetailView, es decir, definimos una función que se llame getContextData, que básicamente lo que va a hacer va a ser cargar el contexto que ya tiene ListView, la clase de la que estamos heredando, e indicarle que añada a ese diccionario un valor más, una variable más, en este caso título página. Le daremos el valor del listado de departamentos, haremos un return de este context, guardamos y con esto ya nos iremos al siguiente paso, que si lo recordáis bien era ir a las URLs y cambiarlas. Donde antes especificábamos una vista mediante una función, ahora lo haremos mediante una clase. En este caso además no tiene ningún parámetro, no se le pasa ninguna primary key ni nada, ya que está mostrando todos los departamentos. Así que guardamos, volvemos al navegador y miramos si funciona o no funciona. Hemos visto que nos ha desaparecido la lista de departamentos. Eso quiere decir que seguramente en nuestra plantilla no estamos utilizando el objeto adecuado, la variable adecuada. Si entramos dentro de nuestra plantilla, vemos que nosotros estábamos utilizando lista-departamentos. Pero claro, hemos dicho que normalmente las clases genéricas utilizan convenciones. En este caso, cuando se trata de una ListView, el objeto resultante de la querySet se queda en una variable llamada por el nombre de ese modelo _list. Si nosotros queremos corregir este error, podemos o utilizar ese nombre de variable, que como veis funciona perfectamente y ya nos mostraría bien la lista, o si queremos seguir utilizando nuestra variable lista-departamentos, tendremos que indicar dentro de la clase cuál va a ser el nombre de ese context object, de ese listado de objetos. Lo especificamos, le decimos que va a ser lista-departamentos, guardamos y si volvemos a actualizar vemos cómo todo ya funciona correctamente. Por lo tanto, podéis ver que a pesar de que las clases genéricas ya siguen una especie de convenciones y nos dan muchas cosas de serie, nosotros podemos ir modificándolas, añadiendo más datos, por ejemplo, a ese diccionario que llamamos context, o cambiando el nombre de la plantilla o de los objetos que vamos a utilizar.
Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos aprendido algo muy importante. Hemos cambiado nuestras vistas definidas por métodos a vistas definidas por clases. Además, en lugar de especificar estas clases desde cero, nos hemos aprovechado de unas clases que ya provee Django de serie o por defecto, como son ListView o, por ejemplo, DetailView, aunque en la documentación oficial podréis encontrar muchas otras que os servirán seguramente de mucha ayuda. Y como siempre, ahora os queda lo más importante, practicar y empezar a utilizar estas nuevas vistas basadas en clases genéricas.